Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a ustedes, la comunidad, para atender esas situaciones donde seguramente está necesitando la ayuda de un profesional en derecho. A partir de este momento, lo invitamos a que interactúe con nosotros al 310-245-8548, utilizando la línea de WhatsApp. Le repito, 310-245-8548 para que envíe sus preguntas en texto, en audio, sobre las temáticas que hoy vamos a estar tratando. O si no, puede comunicarse al 648-4820 para que realice la llamada en vivo. Hoy es día de consultorio jurídico, jueves de consultorio jurídico. Luego estaremos recibiendo todas sus inquietudes de diferentes temáticas y la doctora Marlene Murcia será la encargada de dar ese asesoramiento, esa guía que ustedes están necesitando para que sepa cómo debe empezar o llevar ese proceso legal que le está preocupando y pues que en este momento usted trae a las cámaras de Actúe en Derecho. Doctora Marlene Murcia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Hoy, nuevamente en su programa Actúe en Derecho, con un programa súper especial. Hoy tenemos consultorio jurídico. Entonces, esperamos sus llamadas para que nos consulten sobre todo temas en cuestiones de familia, herencias, deudas, maltrato intrafamiliar, infantil. Hay una pregunta que nos han hecho y es sobre maltrato al adulto mayor, en fin, varias temáticas que ustedes nos pueden estar consultando. ¿Le parece si damos paso a la primera llamada? Bueno, empecemos con la primera llamada. Está con nosotros la señora Olga González. Señora Olga, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes, doctor. Hágame un favor, yo quiero averiguarle sobre una hipoteca de una finca que mi esposo le dieron una letra. Sí, señora, cuéntenos, doña Olga. Y él le dijeron unos abogados allí de la Santoto, ¿sí?, de que él no tenía ya ningún derecho porque no tenía una letra, no tenía un papel firmado, que es solo porque dice ahí que en los papeles que tiene hipoteca sobre 10 millones. Entonces él quiere saber cómo debe de hacer, o sea... ¿Este predio, señora Olga, era de ustedes? ¿Pertenecía a ustedes? Sí, de mi esposo. Él figura en los papeles. Él figura en los papeles. Sí. ¿Y cómo constituyó la hipoteca? Pues él la vendió y le quedaron debiendo 10 millones. Entonces el señor que compró dijo que quedaba hipotecado por los 10 millones. Ajá, pero no hay nada legal que respalde esa hipoteca. Sí, o sea, en los papeles que hicieron, ahí dice de 10 millones, ¿no?, sobre hipoteca, pero unos muchachos de la Santoto le dijeron que no había una letra firmada por María Fernanda, que dice que sí, que ahí dice, pero que ahí no tiene que él puede hacer algo, vender y él pierde los 10 millones. Bueno, hay dos vías que el señor puede intentar. Una es si conoce si sabe el paradero, pues no si lo conoce, obviamente lo debe conocer. Si sabe el paradero o si sabe dónde citar al señor que le constituyó la hipoteca, puede citarlo a conciliar en el Centro de Conciliación de la Procuraduría General de la Nación. Allí las conciliaciones son gratuitas y hay profesionales que la pueden ayudar para que pueda llegar a una conciliación. Con el acta que salga de esa conciliación puede intentar un proceso ejecutivo. La otra es que se asesore de un profesional del derecho, de alguien que ya tenga experiencia. De pronto en los consultorios jurídicos los estudiantes aún no tienen mucha experiencia, y pueden intentar un proceso monitorio. El proceso monitorio se creó
para cobrar deudas sobre las cuales no existe un título legal, solamente tenemos, por ejemplo, como en este caso, una anotación. Entonces es un proceso creado especialmente para cobrar este tipo de deudas. Bueno, bien importante. La hipoteca, ¿cuándo, en qué momento es que se puede utilizar? Como para dar un contexto a todas las personas que en este momento se están preguntando sobre eso. Es que cuando se compra un bien y se queda viendo una parte, por ejemplo, entonces se constituye una hipoteca para respaldar esa deuda. Pero la hipoteca también tiene algunas condiciones legales. La hipoteca hay que constituirla, hay que registrarla. Normalmente para respaldar una hipoteca se firma un pagaré. Okay. ¿Qué es lo que dice la señora que no existe? Un contrato de mutuo, sí, no existe. Pero entonces ella dice que hay una anotación, que en alguna parte de los documentos que ella tiene dice que se constituyó una hipoteca. Entonces, o llama a conciliar al señor a ver si reconoce la deuda y llegan a algún acuerdo, o intenta el proceso monitorio, porque se puede intentar, dado que no existe un título legal para el cobro de esa deuda. Bueno, vamos a darle paso a otro televidente que nos envía un mensaje de audio a través del 310-245-8548. Esto es lo que nos comenta. Hoy estamos hablando de consultorio jurídico. Hoy todas las preguntas que ustedes quieran realizar las pueden hacer a través del 310-245-8548 o al 648-4820. Me preguntan una cosa, abogada, ahora que usted estaba hablando, y es un tema como delicado. Me dicen, ¿qué sucede, abogada, si fui testigo de un homicidio? En este momento no se ha establecido o no se ha denunciado, pero yo sé quién es el culpable en este caso. ¿Qué se puede hacer y cómo puedo yo aportar a la justicia? Él puede acercarse a la Fiscalía General de la Nación y hacer la denuncia. Importante lo que decía ayer el abogado especialista en penal. Uno dice acercarse a la Fiscalía General de la Nación y hacer la denuncia, pero lo que debe hacer es llevarla escrita. Es algo muy sencillo en cualquier negocio de internet, que alguien que tenga computador al lado de la fiscalía, hay muchos negocios de ese estilo donde le pueden hacer la denuncia, es identificarse, es decir, bueno, yo fulano de tal, no sé qué, dirección, cédula, manifiesto los siguientes hechos y narra lo que vio y la entrega en físico en la ventanilla de reparto. A eso es a lo que nos referimos cuando decimos acercarse a la Fiscalía General de la Nación y entablar la denuncia o presentar la denuncia. Es llevar un escrito muy sencillo, sin ninguna formalidad, y entregarla y denunciar los delitos que él vio. Es obligación de todo ciudadano denunciar los delitos de que tenga conocimiento. ¿Se pueden hacer denuncias anónimas? Se pueden hacer denuncias anónimas, pero realmente no tienen mucho, como le digo, mucha fuerza. Para que una autoridad tome en cuenta una denuncia anónima, tiene que ir muy bien sustentada, tiene que ir muy bien hecha, con muchos elementos que se puedan verificar. Pero si es así muy sencilla, realmente no la toman en cuenta, aunque sí tienen validez, obviamente, pero no les dan el trámite, la importancia que se requiere. Bueno, tenemos al señor Jesús Ojeda en línea, quien nos quiere... perdón, ¿me confirman el nombre de la señora que se encuentra en línea? Jesusa Ojeda, que se encuentra en línea, y le damos paso para que usted haga su consulta. Muy buenas tardes, señora, ¿cómo le podemos ayudar? Sí. Aló, buenas tardes. Sí, Jesús Ojeda. Sí, señora, cuéntenos, ¿cómo le podemos ayudar? Es que lo que pasa es que yo tengo un nieto en Estados Unidos que él está pensionado por un hijo mío que se murió. Sí. Le venían pagando la pensión común y corriente, pero resulta que él entró a estudiar a la universidad y la universidad, allá no el pensión son nomás no sé cuántas horas. Y para seguirle pagando la pensión me dicen que él tiene que cumplir con 20 horas semanales, como que eso, bueno. Pero es que si él está estudiando y mandó toda la documentación de la universidad y todo, y dicen que no le pueden pagar la pensión, que la tienen retenida, por eso. ¿Cómo le podemos orientar, abogada? Bueno, sí es cierto que la ley colombiana exige que para que un estudiante pueda tener derecho a la pensión, tiene que cumplir con un mínimo de horas. Ahora, si el pensum de la universidad donde él está estudiando en Estados Unidos no cumple con esa cantidad de horas, pues la verdad es que no se estaría cumpliendo la normatividad colombiana, no se estarían cumpliendo las exigencias de la normatividad colombiana. Pero yo le sugiero que se acerque a Colpensiones
si es en Colpensiones o al fondo, donde sea, y haga la consulta para saber si de pronto se puede homologar por tratarse de una universidad extranjera. Debe existir algún mecanismo que permita la homologación, pero de entrada pues no está cumpliendo frente a la normatividad colombiana. Muy bien, tenemos un mensaje de audio que nos envían a través de WhatsApp. Esto es lo que nos dicen los televidentes. Buenas tardes, doctora Marlene. Habla ya en español. Mire, hágame un favor, es que yo debo en la vivienda 15 millones de pesos. Yo me quedé sin trabajo de tarjetas de crédito y un préstamo de esos rotativos. Y no pude pagar, y pues yo tengo una casa, quisiera saber si me la embargan o alguna cosa, doctora. Gracias y muy amable, y los felicito por el excelente programa que hacen. Bueno, muchas gracias a la televidente por esta consulta. ¿Se debe preocupar o no se debe preocupar, abogada? Yo creería que sí, ¿no? Infortunadamente sí se debe preocupar, porque si tenemos bienes, obviamente el banco va a entrar a verificar. Cuando se trata de cobrar deudas, las entidades hacen lo que se llama una verificación de bienes, o sea, averiguan el registro de instrumentos públicos, averiguan en el RUN los registros de tránsito, en fin, ellos tienen oficinas de abogados especializados en esto. Entonces, muy seguramente van a investigar, van a encontrar su casa, si está a nombre suyo, y la van a embargar. Yo le sugiero que si tiene otra deuda, acuda al proceso de insolvencia. Aquí hemos tenido a la abogada especialista en procesos de insolvencia y nos dice que las personas pueden acudir cuando tengan más de dos deudas, más de 2 créditos. Entonces averigüe de pronto si tiene otras deudas, o usted debe saber si tiene otras deudas, y trate de acudir a un proceso de insolvencia. Eso le ayudaría a preservar el bien, por lo menos suspende el cobro de intereses y le daría alguna solución para que no le embarguen la casa, porque si efectivamente si tiene una casa, el banco se la va a embargar. Pues ella es la abogada Juliana Villamizar. Juliana Villamizar. Juliana Villamizar, de Villamizar Asociados. Con ellos pueden trabajar este tema, lo hemos hablado mucho con ellos, del tema de insolvencia económica, para evitar este miedo que usted tiene de que le puedan embargar su hogar. Le invitamos a que se comunique con ellos y muy seguramente les van a dar una asesoría. Pero hay que recordarle a la televidente que el requisito es que tenga más de 2. Sí, eso lo hemos hablado, eso causa inquietud, pero sí, pues es el requisito de la norma para que esto se pueda dar. Abogada, mira, hay otra pregunta a través de WhatsApp que tiene que ver con un tema de herencias. Dice lo siguiente: mi hermano menor tenía 20 años, falleció 9 años antes de que mi mamá falleciera. Luego de la muerte de mi mamá, los hijos heredamos la herencia que le correspondió de parte de mis abuelos maternos. Mi pregunta es, si mi hermano fallecido le correspondía parte de la herencia, y si a mi hermano fallecido le correspondía parte de esta herencia, y si esta heredaría mi papá. Sí le correspondía parte de la herencia. Cuando uno de los herederos muere, si tiene hijos, los hijos entran en representación. Se tienen en cuenta. Si es soltero, esa parte acrece la parte de la herencia de los padres, sea pues del padre que quede vivo. Si muere el papá, pues acrece la de la mamá, y si muere la mamá, pues acrecienta la del papá. Si ya fallecieron los dos, entonces esa parte se divide entre todos los demás herederos en el evento en que no haya tenido hijos, haya muerto soltero. Bueno, tenemos una llamada. La señora Beatriz Acuña se comunica con nosotros al 648-4820. Señora Beatriz, muy buenas tardes. Cuéntenos cómo le podemos ayudar. Gracias. Mira, yo estuve días consultando a la doctora acerca de los problemas del aseo que tenemos con Ruitoque. No sé si se acuerda la doctora de mí. Sí, sí, señora. Me nos aconsejó que fuéramos en grupo para que nos atendieran allá en Ruitoque. Lo hicimos tal cual como su merced nos dijo, pero allá no nos aceptaron en grupo. Después mandamos una persona que fuera individual, tampoco nos aceptaron, y la cuestión fue que nos dijeron que la persona tenía que, para retirarse, pagar 2 meses adelantados más la progresividad de la empresa que ha servido ahí. Estuvimos llamando a la superintendencia y la superintendencia nos dice que en grupo que no, individual tampoco,
Llamamos a Bogotá, en Bogotá la superintendencia nos dice que claro, exactamente nos pueden recibir en grupo, pero no sé qué vamos a hacer ahí porque ni la superintendencia ni Ruitoque nos dejan alejar de la empresa de aseo. Fuimos a Girón, a donde su merced nos mandó, creo que fue la personería. Sí, la personería. Sí, allá fuimos, pero nos piden que el lote tiene que estar desenglobado, que no sé qué, en todo caso ese proceso dura 6 meses. Entonces, no sé cómo hacemos para retirarnos de Ruitoque y podernos pasar a la nueva empresa. Somos 35 que fuimos en grupo, mandamos la lista de 35, pero no sé, no nos aceptan de ninguna forma. Bueno. Me gustaría que me aconsejara, por favor. Muchísimas gracias. Ahí yo creo que ya es necesaria la intervención de un profesional que los esté representando, porque si no van a estar en ese de pronto, como decimos coloquialmente, ping-pong. Tiran Sí. la pelota a una entidad, luego a otra y no van a concretar. ¿Cómo los asesoramos, abogada? ¿Qué les recomendamos ya? Esta parte inicial donde pues, se busca la conciliación no se logró. ¿Qué hacemos ahora? Sí, yo creo que tienen efectivamente, como dice John, que buscar a un profesional del derecho, ojalá un especialista en servicios públicos y asesorarse con él para presentar la acción en grupo, porque realmente pues uno les da las opciones que sabe y que conoce que pueden surtir efecto, pero si por ejemplo con el tema de la personería allá exigen unos requisitos, ya no hay nada que hacer. Pero lo que sí le puedo decir es que no los pueden obligar, no los pueden tener ahí en contra de su voluntad, no les pueden coartar su derecho a retirarse. Entonces sí deben buscar la asesoría de un profesional. De pronto inicialmente pueden consultar también en un consultorio jurídico, en el consultorio jurídico de la UIS, por ejemplo, o en el consultorio jurídico de la UNAP. En el de la UCC también. En el de la UCC también. Las universidades tienen Sí, consultorios señora. jurídicos para eso. Pero yo creo que aquí sí ya, como decía John muy acertadamente, van a tener que conseguir un profesional del derecho, contratar un abogado. Entre todos lo pueden hacer, pues es más lo que van a ganar, digamos, que lo que cobre el profesional del derecho. Muy bien, tenemos un mensaje de audio a través de WhatsApp que nos envían al 310-245-8548. Esto es lo que nos dicen los televidentes. Muy buenas tardes, doctores. Mi nombre es Teresa. Mi pregunta es la siguiente. Mi esposo hizo un préstamo en una entidad bancaria. Posteriormente, él a los 6 meses falleció. Y la entidad bancaria me está cobrando la deuda que él dejó. Ellos aducen de que mi esposo omitió de que era una persona enferma. Entonces, a raíz de eso, ellos me están cobrando la deuda. Yo quiero saber, ¿me corresponde a mí cancelar la deuda o tengo que recurrir a algún recurso legal? Gracias. Mi señora, muchas gracias por habernos enviado su mensaje. Este tema también lo hemos tocado acá. Y si había una sociedad conyugal establecida, quien responde en este caso ante la ausencia de una de las personas, en este caso sería el esposo, quien responde es la esposa. Responde la cónyuge. Aquí hay un tema y es el tema de los seguros que se toman cuando se va a comprar o cuando uno se va a endeudar con un banco. Ha habido ya pronunciamiento de la jurisprudencia que dice que si la entidad no hizo lo necesario para saber si la persona estaba enferma, es probable que pueda echar hacia atrás esa decisión. Yo le sugiero que consulte también en un consultorio jurídico o que intente conciliar ante la Procuraduría General de la Nación, porque ya ha habido pronunciamientos de la jurisprudencia en determinados casos en que no basta con que la entidad diga es que usted no informó que estaba enfermo,
porque la entidad, antes de ofrecer el crédito, antes de dar el seguro, también debe hacer lo necesario, debe ser diligente para recoger esas pruebas sobre el estado de salud de la persona que toma el crédito. Tendríamos que ver más a profundidad qué crédito, qué tipo de crédito fue, qué tipo de seguro, pero de entrada le sugiero que se acerque a un consultorio o a la Procuraduría General de la Nación. Ella mencionaba algo acerca de que no se tuvo en cuenta o no se advirtió al principio que el señor contaba con una enfermedad. ¿Esto en el momento de alguna deuda se debe decir, impacta en algún momento de fallecimiento? Es por el tema de los seguros. Okay. Es por el tema de los seguros. Cuando uno adquiere un crédito, adquiere un seguro. Sí. Entonces es a ese seguro al que la señora se refiere. Muy bien. Se supone que si yo fallezco, el seguro paga mi deuda, pero le están diciendo que fue que no dijo que tenía una enfermedad. Eso la aseguradora dice, no sí. respondemos. Eso habría que verlo porque eso no es tan así. Ya ha habido pronunciamientos Perfecto. respecto a ese tema, entonces sería bueno que ella consultara en un consultorio. Muy bien, hay que hacer la consulta entonces porque puede haber ahí una vía diferente a la que usted tiene. Señora Ana María García, muy buenas tardes. Bienvenida a Actúa en Derecho. Cuéntenos cómo le podemos ayudar. Sí, buenas tardes, doctor. Ana María, ¿cómo le va? Bien, sí, señor. Muchas Cuéntenos, gracias. ¿cómo le podemos ayudar? Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo quiero averiguar dos cositas. Resulta que un hermano mío compró en Los Colorados o en un sitio que se llama La Bonanza un terreno, pero el terreno no le dieron escritura, sino le dieron fue una carta-venta. Entonces, por lo tanto, él no tiene escrituras. Sí. Y entonces yo quiero saber cómo hacemos para... el comentario es que debe ser que como eso hay que desenglobar, entonces que eso no pueden pagar individual. Eso por un lado. Lo otro es que hay una señora que está diciendo que hay que ir a pagar el impuesto. Entonces mi pregunta es, ¿debemos pagar el impuesto aún sin tener escritura, solamente con una compraventa, o cómo debemos hacer o a dónde debo dirigirme? Mi señora, muchísimas gracias por su inquietud. Ya mismo la vamos a orientar en esta situación. ¿Qué le decimos ahí con respecto a la compraventa que tiene inicialmente de un lote que no está desenglobado, no? Sí. Debe pagar el impuesto porque ellos tienen la posesión y cuando uno tiene la posesión de un bien, debe realizar todos los actos que se llaman en derecho de señor y dueño de ese predio para evitar que de pronto le puedan meter un proceso de prescripción adquisitiva del dominio. Pero entendí que ella tiene todo el terreno o una parte del terreno. Luego el impuesto sería sobre todo el terreno porque no está desenglobado. Pero si hay más personas ahí... O sea, están todos recogiendo la cuota correspondiente. Deben ¿Y pagar. la compraventa en este momento que ella tiene es suficiente para tener la garantía de que está en ese proceso o no tiene escrituras todavía? No tiene escrituras todavía. El tema ahí, lo primero que hay que hacer es desenglobar el terreno. Y una vez desenglobado el terreno, para que le hagan las escrituras, ella puede acudir a un juez de la República, a un juez civil, para que ordene que se hagan las escrituras, pero pues debe estar desenglobado el terreno. Bueno, bien importante entonces, mi señora, para que tenga presente la inquietud, la guía que le están dando para que usted pueda atender esta situación. Tenemos un mensaje de texto a través de WhatsApp, 310-245-8548, y dice lo siguiente: yo me gano más del salario mínimo, me descuentan salud y pensión, por lo que gano me quitan el 8%, estoy incapacitada y me pagan por el mínimo. ¿Eso es correcto o no es correcto? Muchas gracias. Se gana, repíteme por favor. Dice, yo me gano más del salario mínimo, me descuentan salud y pensión por lo que gano, o sea, me quitan el 8%, estoy incapacitada y me pagan por el mínimo. ¿Eso es correcto o no? Sí, lo que ocurre es que las incapacidades no se pagan por el 100%. Las incapacidades se pagan por el 85% o el 65%. O sea, no se pagan sobre el 100% de lo que yo esté ganando. Las únicas incapacidades que se pagan por el 100% son las que da la ARL. Ok. Nos escriben otra consulta, nos dicen, quisiéramos saber si las señoras que trabajamos por horas, por días, tenemos derecho a liquidación. Claro que sí, claro que sí. Ese ya es un tema que la jurisprudencia ha decantado
y las personas que trabajan por días deben ser liquidadas normalmente, tienen derecho a todas sus prestaciones sociales que son cesantías, prima, vacaciones e intereses sobre las cesantías. Eso ya está totalmente claro, decantado, y tienen los patronos que tienen personas por días que pagarles la liquidación completa. O sea, en ese orden de ideas, cualquiera que preste un servicio temporalmente, hágame un favor y arrégleme este problema que tengo en casa, fue y se lo arregló, ¿se le tiene que liquidar o solamente se le paga ese día y para de contar? No, pues realmente si el trabajo es solamente por un día no da lugar a liquidación, pues porque las sumas a liquidar serían ínfimas. Hablamos a partir de qué suma es interesante, ¿de qué días? ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿Un mes? Normalmente esas personas prestan servicios durante años en una misma casa. Lo que ocurre es que van una vez a la semana, 2 veces a la semana. Okay. Entonces, o se les liquida a finalizar el año o se les liquida cuando se retiren. Muy bien, estamos en Actúa en Derecho, hoy consultorio jurídico, atendiendo todas sus inquietudes. No deje de escribir, no deje de llamar, vamos a hacer una pausa comercial y ya seguimos dando más indicaciones aquí en Actúa en Derecho. Continuamos en Actúe en Derecho, hoy consultorio jurídico, jueves de consultorio jurídico, y estamos atendiendo todas las inquietudes en diferentes temáticas para darle esa guía inicial, que usted sepa qué hacer con esa situación que se le está presentando. Tenemos llamada a esta hora al 648-4820. Señora Carmen, muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes, ¿con quién hablo? Con John Vesga, señora Carmen, ¿cómo le va? Cuéntenos, ¿cómo le ayudamos? Muy amable, señor periodista. Quiero hacer la siguiente consulta. Estoy separada hace 36 años, pero no tengo el divorcio y quisiera el divorcio, ¿sí? O sea, usted se separó, sí, pero no han hecho legalmente el proceso. Tengo que pagar un abogado. Usted se separó de cuerpos, pero no han hecho el trámite legal. ¿Sí? Tengo la separación de bienes y... Doña Carmen, le voy a pedir un favor para poderle dar respuesta. Escúcheme únicamente por el teléfono, bájale el volumen al televisor y así me puede escuchar lo que le estoy consultando. No hemos hecho el divorcio, no, solamente la separación de bienes. Yo tengo las escrituras. Doña Carmen. Bueno. Sofía, apague el televisor. Ella hizo la separación de bienes, no se ha divorciado. ¿Qué tiene que hacer, abogada, para este tema? Ella ya tiene la causal que señala el Código Civil para el divorcio y es que ha estado separada, de hecho, pues por mucho más de 2 años. Sí. Ella puede, necesariamente tiene que hacerlo con abogado, presentar la demanda de divorcio ante un juez de la República para que el juez decrete el divorcio. Esto ya lo habíamos comentado también, incluso si no aparece el esposo porque está en otra ciudad o en otro país, ¿qué debe hacer doña Carmen? Exactamente, es que cuando uno se divorcia por notaría o el divorcio express que llaman, es cuando los dos están de acuerdo, entonces los dos han firmado un poder, no hay problema, se divorcian por notaría. También hay que hacerlo con abogado, aunque sea por notaría. Pero cuando uno de los cónyuges no está de acuerdo o no aparece o no sabemos dónde está, no podemos ubicarlo, es necesario acudir en un proceso de divorcio contencioso ante un juez de la República, necesariamente con abogado. Muy bien, ahí está la solución para la señora Carmen, la instrucción para que sepa usted qué hacer frente a este proceso. Vamos a dar paso a una llamada de audio que nos envían a través de WhatsApp, un mensaje de audio que nos envían a través de WhatsApp al 310-245-8548. Doctora, buenas tardes. Doctora, tengo una preguntita. Mi pareja estuvo una esposa, vivió 4 años, es casado por la iglesia y hace 6 años ella se fue, lo dejó, se fue con otra persona. Yo hace 4 años estoy con él. Entonces quiero hacerle una preguntita. Él es docente. Él ya se pensiona este año. En un caso, él está ya con los procesos del divorcio. Ella no se presenta. En algún caso
que él llegue a fallecer, ¿a quién le corresponde? A ella le corresponde la pensión, aunque la abogada nos dice que el juez, a ella no presentarse, el juez le hace el divorcio a él, que él queda divorciado legalmente, pero me han dicho que tiene que estar firmado por ella también. Entonces quiero que me den una asesoría en eso. Gracias. Es el caso que estábamos tratando anteriormente. No es necesario que la señora firme. Cuando una persona no se logra ubicar o cuando una persona no quiere comparecer al juez para firmar el divorcio, el juez tiene la potestad de, mediante un proceso donde se le nombra un curador, en fin, el juez tiene la potestad de decretar el divorcio. No es necesario, si se hace mediante un proceso judicial, no es necesario que la señora firme. Y una vez divorciados, la señora queda, divorciados y liquidada la sociedad conyugal, eso se hace dentro del divorcio. El señor queda absolutamente libre de esa sociedad anterior, porque esa sociedad entra en estado de liquidación y ya la señora no podría presentarse a reclamar nada. Bueno, y frente al tema de la pensión, o sea, ¿sí le podría corresponder algo? Si el señor fallece sin haberse divorciado, sí, pero una vez que se ha divorciado, no. No hay derecho ahí absolutamente a nada. Muy bien. Señor Mauricio Cote, muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cómo le podemos ayudar? Muchas gracias. Para preguntar a la doctora, mire, mi caso es el siguiente. Yo tengo un crédito financiero con una fundación. Yo tenía una empresa, pero por cambio brusco de la economía me tocó cerrarla y prácticamente fracasé. Hoy actualmente me dedico a manejar un taxi. Pero esa deuda hace 13 años y me dicen que por tanto tiempo, por falta de vencimiento de términos, tienen que sacarme data crédito. ¿Qué puedo hacer y qué me puede ayudar la doctora? Me oriente, muchas gracias. Muchas gracias, señor Mauricio. 13 años con una deuda. ¿Sí sale o no sale de data crédito? Es que ahí hay un tema, o sea, la deuda en la entidad financiera pasa a cartera castigada, sí, pero el reporte en las centrales de riesgo continúa. Habrá que mirar a partir de cuándo la deuda fue castigada para de ahí contar la sanción, porque sí se supone que a los 10 años prescribe la anotación en data crédito, pero eso depende de en qué año se castigó la deuda por parte de la entidad financiera. Bueno, tenemos otro mensaje de audio que nos envían los televidentes a través de WhatsApp. Esto es lo que nos comentan. Muy buenas tardes. Una pregunta. Mire, mi papá es pensionado. Mi mamá falleció hace 6 años. Mi papá vivió con una señora así como entre meses, 3 meses hoy, 3 meses así, poquito. No llegaron a ajustar los 2 años viviendo juntos, pues como vamos viendo bien. No, separados así. Y entonces ahora hace poco volvieron a vivir como 2 o 3 meses otra vez juntos. Y él con testigos falsos, creo, y no sé cómo hizo para ir al fondo de pensiones y hizo un papel donde constaba que ella era la esposa de él y que cuando él falleciera le tocaba la pensión a él, pero eso es falso, ella no vive con él. Y entonces yo necesito saber si eso tiene validez o qué, o si no, para no saber. Muchas gracias. Bueno, gracias a la televidente por enviarnos su mensaje. ¿Cómo se comprueba una situación como esta? Supuestamente, según la hija, entiendo que es la hija, está denunciando pues que su señor padre al parecer hizo un trámite ahí no muy de agrado para ellos, para decir que sí está viviendo hace muchos años y que esta pensión finalmente sea entregada a esta esposa. Bueno, aquí prima la voluntad del señor. El señor está en pleno uso de sus facultades, no tiene ninguna restricción legal para disponer. Entonces, él ya hizo esa declaración frente a su fondo de pensiones. Muy seguramente la pensión le corresponda a la señora que él designó. ¿Qué ocurre aquí y cuándo podría haber una intervención, digamos, por otras personas que tengan interés? Si hay algún menor de edad o si hay
una persona con discapacidad, alguno de los hijos padece alguna discapacidad. De lo contrario, si todos son mayores, si todos están casados, pues no tienen ningún interés para acudir a reclamar esa pensión. O sea, en vida, este señor puede decir quién se queda con la pensión para en el momento del fallecimiento sea asignada. No es exactamente que en vida él pueda decir quién se queda con la pensión. Lo que ocurre es que siendo el pensionado, pues él acredita en el fondo de pensiones que él vive con esta señora. Y entonces por ministerio de la ley le corresponderá la pensión a ella. Y no necesita, no necesita cantidad nada más de años. No. Simplemente yo estoy viviendo con esta señora, ella es mi esposa. Si hay hijos menores de edad o si hay hijos con discapacidad que tengan interés y puedan posiblemente reclamar esa pensión, entonces sí entrarían a reclamar, pero de resto no. Bueno, perfecto. Tenemos llamada en línea, señora Constanza Alférez. Muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Voy a tratar de resumir lo mejor que pueda. Gracias, por favor. En 2012 solicité un crédito de una entidad bancaria. Bueno, terminaba a 72 meses, 6 años, terminé efectivamente en octubre del año anterior. Ya estando terminando me dicen que me lo descontaban mensualmente de mi mesada pensional. Ya estando finalizando la deuda me empiezan a llamar del banco que tengo una mora. Entonces yo les decía, pero ¿cómo si a mí me descuentan siempre de mi mesada? Cuando terminé me dijeron que tenía una mora, me acerqué al banco. Me dicen que es que la plata, el dinero lo reciben tal mes y 2 meses después entró la primera mesada. Por esos 2 meses tengo la mora. Y yo les dije, bueno, está bien, pero ¿por qué no me avisan hasta que se termine el crédito, 6 años después? Entonces, bueno, ahí estamos en una el problema es que estoy en mora. Entonces yo digo que no tengo que pagar eso, está bien, cóbrenme la mora de los 2 meses esos anteriores, ¿por qué no me avisaron? No, que yo supuestamente tenía que saber. Entonces me parece una irresponsabilidad que después de tanto tiempo vengan a decirme que tengo una mora y el banco la fiduciaria a mí me descontó todas las 72 cuotas. Entonces, ¿ahí qué puedo hacer? Mi señora, ¿usted tiene todos los soportes de cada una de las cuotas que le fueron descontando? Todos los soportes, ya tengo, o sea, yo ya hice carta a la fiduciaria, ya me dieron, pasé carta al banco, el banco me dice que no, que tengo que pagar, la cuota era en 200 alguito y la mora va ya en 340.000 pesos. Perfecto. Abogada, ¿tiene los soportes de cada uno de los pagos, de las 72 cuotas a las que seguramente se comprometió en el momento de adquirir el crédito? ¿Cómo hace ella para levantar esta queja y pues finalmente que se le dé trámite? La verdad es que con estos créditos que se pagan a través de pensionados, a través de fiduciaria o algo, el banco tiene razón en algo. O sea, normalmente uno paga la primera cuota al primer mes, pero si el giro lo hace una fiduciaria o lo hace un tercero, muy seguramente el giro se hizo, como dice el banco, 2 meses después. No le entendí, explíqueme un poco mejor eso. Cuando uno toma un crédito, si lo toma por 72 meses, por ejemplo, la primera cuota la paga el primer mes, ¿cierto? El primer mes después de que le desembolsan el crédito. O sea, en enero tomé el crédito. En febrero pago la primera cuota. En febrero pagué la mitad. Pero ¿qué ocurre cuando los desembolsos los hace un tercero, una fiduciaria, en el caso de los pensionados? Sí. Que la primera cuota muy seguramente no entró en febrero, en el caso hipotético que el crédito se haya tomado en enero, sino que vino a entrar en marzo. ¿Por qué? Porque como son tan grandes las nóminas de pensionados, eso tiene un trámite para que empiecen a hacer los descuentos. No es como cuando uno toma el crédito de manera directa o personal, que uno está pendiente que al mes ya tiene que pagar la cuota. Entonces puede ser que el banco tenga razón. Pero igual no se mira la cantidad de cuotas a las que estaba establecido el crédito, independientemente si se desembolsó o no, un mes después eran 72 cuotas las que tenía que pagar y las 72 están pagas. Sí, pero lo que ocurre es que tú sabes que la mora genera intereses y genera eso, entonces debe venir un remanente que es lo que le están cobrando a la señora. ¿Y de quién es la responsabilidad? En el tema ahí de responsabilidad, pues la responsabilidad en primera instancia sería del banco que tuvo que haberle avisado, ¿cierto? Pero también ella debió revisar cuándo se pagó la primera cuota, porque lo que yo creo, habría que mirar los documentos, pero lo que yo creo es que la primera cuota no se pagó al mes,
se pagó con posterioridad. Revisar Entonces, las fechas claro, de los diferentes pagos. Sí. Si están correctas, ¿qué debe hacer la señora? Si ella está dentro de las fechas y efectivamente no fueron 2 meses, sino fue al mes siguiente, ¿qué debe hacer ella? Hay una figura que se llama el defensor del consumidor financiero, de la superintendencia financiera. Entonces puede acudir en primera instancia al banco con un derecho de petición o con una reclamación formal y con copia al defensor del consumidor financiero y con copia a la superintendencia financiera. Perfecto. Bueno, ahí está la respuesta para la televidente que se comunicaba con nosotros. Tenemos otro mensaje a través de WhatsApp. Dice lo siguiente: abogada, yo arrendé a un señor hace unos meses para una bodega y hace 2 meses el señor no volvió a pagar. No desembolsó nada para el arriendo, ni contesta mis llamadas. El contrato fue verbal. ¿Se puede o no se puede hacer algo? Sí, claro que sí se puede hacer algo. El contrato de arrendamiento también puede ser verbal. Entonces, yo le sugiero que lo cite primero que todo a conciliar, que lo cite a conciliar en la Procuraduría General de la Nación, puede ser, y con esa acta de conciliación, donde el señor reconozca que está ocupando el inmueble, que tiene un contrato verbal, si no se logra nada en esa primera diligencia, se acuda a un juez de la República. Bueno, tenemos llamada en línea a esta hora de la tarde. El señor Orlando Bautista se está comunicando con nosotros. Don Orlando, bienvenido. ¿Cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes. Para comunicarme con la doctora. Claro que sí. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Lo que pasa es que yo compré un lote en el norte hace muchos años y resulta que pues me dijeron que no me lo podían desenglobar que porque aparecía alto riesgo. Entonces yo esperé un tiempo y al tiempo, hace como unos 4 años, me los englobaron y ya me hicieron papeles, escrituras y todo. Sí. Pero resulta que ahora me pidieron en electrificadora para conectar la luz porque ya tengo construido un pedazo. Entonces me dijeron que tenía que llevar el papel de instrumentos públicos. Sí. Entonces resulta que en el papel de instrumentos públicos no aparece la dirección, no me dieron dirección del lote. ¿Ve? Entonces, ¿qué podría hacer para poder que me dieran dirección? Bueno, muchas gracias, señor Orlando, por su llamada. Cuando usted hace escrituras en instrumentos públicos, ¿no le deben asignar inmediatamente una nomenclatura que identifique dónde está su predio? No necesariamente. Instrumentos públicos lo que registra es de manera global el predio. Él tiene que acercarse al Agustín Codazzi, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Allá hay una sección que se llama de nomenclatura, no recuerdo exactamente el nombre, pero en el Agustín Codazzi es donde asignan la nomenclatura. Entonces él debe acercarse para que averigüe allá cuál es el trámite que debe hacer, pero allá hay una sección del Instituto Agustín Codazzi que se encarga de la nomenclatura de los predios. Bueno, tenemos otro mensaje a través de WhatsApp. Abogada, nos dicen lo siguiente: tengo una deuda con un banco desde el año 2011, no tengo propiedades, pero mi padre tiene una casa en cuya escritura figuramos con mi hermana como la dueña de la propiedad y a mi papá el usufructo. ¿El banco podría hacer algo en ese caso? Atentamente, Marcela Gutiérrez. Me imagino que lo que está preguntando es si está en riesgo ese patrimonio con respecto a la deuda que tiene con el banco en el 2011. Claro, cuando se hace este tipo de escritura, lo que la señora tiene es una figura que se llama la nuda propiedad. ¿Por qué la nuda propiedad? Porque el usufructo lo tiene otra persona. Entonces, ¿qué ocurre? La nuda propiedad es propiedad y como tal es embargable. Bueno, tenemos otra consulta que nos envían a WhatsApp. Dice lo siguiente: doctora, yo soy propietaria de un apartamento que me dio el gobierno por ser desplazada. Y nos dicen que si no pagamos una administración, nos la pueden quitar. ¿Esto es o no es cierto? Muchas gracias. Bueno, si es un apartamento y si le están cobrando administración, debe ser un conjunto residencial. Si el apartamento está dentro de un conjunto residencial, tienen un reglamento de propiedad horizontal y tienen establecido un pago de administración,
muy seguramente si se atrasa en el pago de esa administración, le pueden hacer un proceso y embargarle el apartamento. Esto es importante aclararlo porque eso nos lo han consultado anteriormente, abogada, y es que sea una casa entregada por el gobierno, producto de un proceso como el que manifestaba la señora, no los exime de cumplir con las obligaciones correspondientes que genera ese lugar donde están viviendo. Claro, claro, porque debe ser un apartamento en un conjunto residencial. Entonces eso tiene un reglamento de propiedad horizontal y tiene establecido una cuota de administración. Entonces el hecho de que lo haya adquirido por desplazamiento o en fin, no quiere decir que no tenga que cumplir con los requisitos de esa propiedad horizontal. Eso es tanto como que no pague los servicios públicos y espere que continúen prestándole el servicio por ser parte del gobierno. No, ella tiene que pagar los servicios de manera y la administración para que no tenga ningún inconveniente. Giovanni Sevilla, muy buenas tardes. Cuéntanos cómo le podemos ayudar. Buenas tardes, doctor. Lo que pasa es que yo saqué una casa en arriendo, o sea, un segundo piso. En el momento que lo saqué, la señora me hizo un contrato de arrendamiento por 6 meses. Sí. Llevaba 4 meses viviendo ahí en el me caí por las escaleras. Yo tengo una discapacidad de la parte izquierda. Me caí por la escalera y me rompí la cara. Entonces la señora llegó el día del arriendo, sí, le dije pues como yo estaba en la clínica no le podía pagar. Sí. Sí. Entonces la señora me sacó de la casa, me sacó las cosas a la calle y se quedó con parte de mis enseres, como decir el comedor, una caja fuerte que tenía, y la señora no me quiere ahora responder, dice que como yo le quedé viendo 15 días de arriendo, que ella se quedaba con los enseres, ¿sí? Con el comedor y con la caja fuerte. Yo en la caja fuerte tengo unos documentos de unos lotes que tengo al lado de San Alberto. Entonces yo cómo hago para que ella me devuelva al menos las letras y la caja fuerte. Don Giovanni, muchísimas gracias por su inquietud. Abogada, en este tipo de situaciones no se puede tomar por voluntad propia la adquisición de esos bienes, ¿no? No, la señora no puede. Ella no puede tomar eso. No. ¿Qué puede hacer don Giovanni? Es que cuando hay procesos de arrendamiento hay una figura que se puede utilizar, pero esto es dentro de un proceso judicial y bueno. Sí. Aquí la señora está tomando la justicia por mano propia, ¿cierto? Ella tiene derecho a cobrar sus 15 días de arriendo, pero no tiene derecho a quedarse con las cosas del señor. Entonces, lo que yo le recomiendo al señor es o que la denuncie por hurto, podría ser por retención de bienes indebidos, abuso de confianza podría ser, o que la cite a conciliar a la Procuraduría General de la Nación, que también sirve para estos casos, y él tendría que pagarle los 15 días de arriendo y la señora tendría que devolverle cada una de las cosas bienes. Que estaban en porque irse a un proceso judicial realmente no es un hurto. ¿No es un hurto? No, no es un hurto. Es una retención de manera arbitraria. Podría ser, habría que buscar la figura, pero... ¿Y si no aparecen los enseres porque pasó algo y la señora de pronto se adelantó y tomó un enser y lo vendió? ¿Qué pasa ahí? Ahí sí vamos a un proceso penal, pues la señora tendría que indemnizarlo. Pero lo que le digo, en lugar de llegar a estas instancias y tan congestionada que está nuestro sistema penal, es mejor tratar de conciliar. ¿Cierto? Entonces el señor puede llamar a la señora, citarla, conciliar, no necesita hacerlo con abogado, puede presentar un escrito muy sencillo ante la Procuraduría, citarla, conciliar, eso sí, obviamente tendría que pagarle o los 15 días o una suma que pacten, pero pues él vivió allá, él tiene la obligación de pagarle y que la señora le entregue sus bienes. Bueno, y que el señor Giovanni, como lo manifestaba, pues fue producto de un accidente que no pudo hacer el pago correspondiente, más nunca dijo que no iba a pagar. Vamos a hacer una pausa comercial y vamos a la parte final de este consultorio jurídico aquí en Actúe en Derecho. Muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Buenas tardes. Mire, lo que pasa es que en octubre del 2017 mi esposo inició un proceso de compra con el Fondo Nacional del Ahorro. Sí. Resulta y pasa de que tanto el vendedor como mi esposo cumplieron a cabalidad todos los requisitos exigidos por el fondo.
pero resulta que ya las escrituras están registradas, todos esos documentos reposan en la oficina principal del Fondo Nacional del Ahorro. Entró una demanda hacia el vendedor y el fondo dio por finalizado el proceso. Sí, señora. Entonces nosotros dimos una plata al señor como firma de promesa de venta, los gastos notariales, todo eso asciende a más de 25 millones de pesos. El fondo hasta el momento no ha respondido nada, absolutamente nada. No le giraron la plata del apartamento al señor, supuestamente por la demanda que entró a nombre de él, del vendedor del apartamento, y nosotros estamos ahí con ese proceso congelado. Entonces yo pregunto, si ya el fondo tiene las escrituras hipotecadas a nombre del fondo, ¿por qué ellos no hicieron el desembolso al vendedor si las dos partes cumplieron con todo lo exigido por el fondo? Muy bien. Abogada, ¿qué le asesoramos? Pues la señora habla de que entró una demanda al vendedor. Posiblemente el fondo debe estar tomando las medidas, el Fondo Nacional del Ahorro es una entidad muy seria, debe estar tomando las medidas y haciendo los trámites jurídicos pertinentes para sanear esa demanda, porque pues su deber es entregar el bien, pero si entró una demanda, muy seguramente están embargando el inmueble, muy seguramente tiene algún proceso judicial y el fondo está en el deber de sanear ese tema. Yo le recomendaría a la televidente pues que tenga paciencia, que esté yendo al fondo y averigüe realmente cuál es la situación legal del inmueble. Bueno, abogada, muchas gracias por haber estado hoy dando respuesta a todas las inquietudes de nuestros televidentes aquí en Actúe en Derecho. Los invitamos a que se queden en compañía de DJ TV Pura Actitud. Bendiciones, feliz tarde.